Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Me estaba preguntando yo en estos días qué me había propiciado una cierta inteligencia para entender estos problemas que pasan con la condición humana, con el ser humano que está en una condición de sufrimiento. Y he venido encontrando unas explicaciones que cada vez se me ocurren como las más acertadas, porque se puede ser inteligente, se puede tener una actitud, se puede tener una representación, se puede tener una convicción de que cada uno de nosotros puede hacer mucho por el otro, por producir relación con los otros. Y entonces, curiosamente, esa inteligencia mía proviene de un acto de formación que tuve como oportunidad en la Corporación Viviendo. Y esta noche está con nosotros alguien que es responsable de que esas cosas pasen en todos los eventos que se dan en el trabajo de tratamiento comunitario, como lo proponen RAIS y la Corporación Viviendo. Es la doctora Irene Serrano. Ella está con nosotros y está acosada, viene repartiéndose, tratando de hacer multitareas porque le toca duro. Doctora, buenas noches, me alegra mucho saludarla. Palabra Plena. ¿Cómo hace usted? Usted se desintegra, va a un lado, va al otro, y todo, pero vuelve y se recompone. ¿Cómo hace, es decir, su tarea, su trabajo? Yo creo que parte de lo que nos lleva o nos motiva un poco a hacer es un poco a cumplir eso que usted se multitareas o estar casi que en diversos momentos al mismo tiempo, es un poco el convencimiento de que tenemos de que esto que estamos haciendo es una propuesta que transforma vidas. O sea, creo que lo fundamental de esto que nosotros hacemos es tener la convicción de que la propuesta de tratamiento comunitario, el trabajar desde la perspectiva de sujetos, el trabajar al lado con las personas y desde las personas transforma vidas, transforma contextos, y un poco ver los resultados de lo que hacemos creo que es un motivador suficiente como para que uno tenga fuerzas de estar de un lado en otro, de someterse a la tortura de los aviones y cosas de ese tipo que creo que son parte de mis dramas, pero que se sustentan un poco a partir de lo que veo que pasa en las comunidades, de lo que veo que pasa en los equipos, de lo que veo que pasa en las organizaciones que se han comprometido con hacer una apuesta por el ser humano, una apuesta por la transformación de ciertas condiciones, una apuesta porque las condiciones en las cuales están las personas cambien y eso ayude también a cambiar su condición de vida. La doctora Irene es directora del Centro de Capacitación de RAIS y es subdirectora de la Corporación Viviendo. Hay pasión, es decir, uno de los requerimientos fundamentales para que un ser humano cualquiera que quiera pensar en la condición humana los tome en cuenta. Hay que tener pasión. Doctora, usted trabaja en distintos campos, en distintos frentes. ¿Y qué es lo que la sostiene en ese trabajo? ¿Qué no ha hecho que usted desista? Que usted diga, aquí hay una dificultad invencible y paramos ahí, sino que se mantiene, que hay una constancia. Mira, yo creo que hay como algunas cosas que han sido positivas en estos más o menos 15 años que llevamos, 16 años ya, que llevamos desde la Corporación Viviendo con la apuesta de lo que es
la estrategia de base comunitaria, o sea, las experiencias de tratamiento comunitario. Desde el 98 que empezamos y que empezó directamente este proceso como proyecto Viviendo articulado a la Conferencia Episcopal de Colombia y después ya como corporación y después un poco ya también articulada todo lo que es tanto la Raíz Colombia como la Raíz América Latina. Lo que hemos encontrado uno y que nos ha como demarcado ese convencimiento, uno tiene que ver con equipos que hemos constituido, equipos humanos que empezamos a construir cosas juntos y que creo que en el marco de ese trabajo conjunto hemos logrado producir cosas que muestran y dan sentido. Un segundo elemento que me parece que es fundamental es el tema de encontrar la posibilidad de articular lo teórico y lo práctico, o sea, de poder empezar a explorar una serie de elementos a partir de la formación que inicialmente no fue tan formal, sino más de la formación informal, empezar a construir y también de la autoformación, ¿no? Empezar a construir unos marcos teóricos. Es un poco como eso que le nace a uno de empezar a entender, querer entender lo que está pasando, querer entender una apuesta. Muchos de los que empezamos este proceso trabajamos en comunidades terapéuticas o hemos tenido en relación directa con las comunidades terapéuticas y en el marco de que alguien viene y nos dice, oiga, hay tal vez otras formas, nos da una serie de argumentaciones para empezar a pensar que tal vez existe otra manera a través de la cual sea posible también generar otras alternativas y no solo una alternativa al tema del uso de sustancias, sino otras alternativas y entre esas estaba el tratamiento comunitario. Entonces, casi que eso que fue un pequeño reto inicial a nivel teórico y a nivel metodológico, tal vez inicialmente para uno fortalecerse en decir, no, lo que estamos haciendo está bien, o sea, no nos muevan el piso con otras cosas, sino empezar a entender que lo que estábamos haciendo de prevención, eso era, y tal vez lo que hacíamos en tratamiento como desde la comunidad terapéutica también era. Y un poco el reto que se nos pone es, a partir de esos procesos de formación, autoformación, era empezar a entender que tal vez habían otras cosas que no habíamos explorado, otras teorías que no habíamos considerado, otras articulaciones entre esas teorías y esos marcos que nos permitieran un poco explicar los fenómenos que estábamos abordando, pero también poder intervenir en los fenómenos tal vez con otras prácticas y otras acciones. Entonces creo que adentrarnos en el tema de la formación, de la autoformación como equipo, de la reflexión en equipo, ese equipo inicial que tuvo el proyecto Viviendo, pero después un poco ya como corporación con el equipo de la corporación, empezar un poco a discutir como equipos y empezar a ver que tal vez eso que ya habíamos venido trabajando de una manera podía tener otros elementos que le permitieran reflexionar esa práctica, reflexionar la forma como lo habíamos venido haciendo, reflexionar nuestro propio pensamiento en relación al tema y empezar tal vez a partir de eso a deconstruir cosas, ¿no? Empezar a introducir nuevos elementos, pero otra vez volver atrás y como decir, no, esperemos un momentico, pero ese ejercicio de ir adelante, de ir atrás, que era un poco introducir elementos teóricos, ponerlos en las prácticas, reflexionar las prácticas y volver a hacer y volver a la teoría nuevamente para encontrar otros elementos que permitieran explicar, creo que era fundamental. Básicamente para nosotros ha sido un espacio de actualización en el modelo ECO2, que es el modelo que nosotros pues venimos trabajando en los programas que implementamos, tanto en las zonas de orientación escolar como en los centros de escucha. Nos permite no solo actualizarnos, sino también revisar las prácticas que venimos desarrollando y pues asimismo reencauzar algunas de las acciones que ya venimos adelantando a partir de la revisión conceptual y metodológica. La importancia que tienen estos centros de formación a nivel profesional, para mí y para otras personas que estamos participando pues, de estos espacios, es la posibilidad de construir un escenario y compartir en un escenario unos marcos de reflexión y de trabajo común. Creo que esa es como la reflexión importante que podría yo sacar de lo que es los centros de formación. Esa filosofía de la inclusión es como muy abarcante, ¿no? Digamos, porque permite asumir prácticas diversas, formas distintas, pensamientos distintos, representaciones distintas, para ubicarlas en una situación, digamos, que haga posible el hacer con, el poder
darle sitio a todo el que piense de manera diferente. Eso es uno de los retos que creo yo que tiene esto, porque el solo hecho de pensarnos esta estrategia, por ejemplo, desde el marco de pensar que el otro tiene palabra, por ejemplo, que el otro tiene propuesta, que el fenómeno de las drogas no anula al sujeto, ni anula la propuesta, ni anula el pensamiento, ¿sí? Sino que representa a un sujeto con unas determinadas condiciones. Creo que eso es parte de los retos que tuvimos que asumir, o sea, quienes trabajábamos en comunidades terapéuticas y empezábamos, o tal vez nos pensábamos a las personas que estaban en estos procesos sin palabra, sin propuesta, acabados o determinados por el consumo de sustancias, reformular un poco eso, o sea, hacer un tránsito de empezar a ponerlos también en el escenario, a darles palabra, afinar un poco el oído para intentar entender lo que ellos estaban proponiendo. Creo que es parte de esos retos que propone la inclusión social, o sea, es un poco como generar escenarios con una visión mucho más amplia, pero también escenarios en donde otros actores juegan. Y no desde un lugar el juego, sino desde múltiples lugares, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento en esos lugares. Usted dice una cosa, doctora, muy importante, y es el darle la palabra. El otro tiene palabra, porque tal vez una de las muertes del otro que se han decretado socialmente son las famosas afasias, esa clausura de la voz, de la mirada, de los sentidos. Y viene el proyecto, la filosofía de la inclusión, que es el centro, digamos, de la formación espiritual, filosófica, de quien se arrime allí, ¿no? Quien llegue allí por cualquier vía, y dice, el otro tiene palabra. Entonces se me ocurre que es el origen de los centros de escucha, digamos, o que hay una instrumentalización de los centros de escucha para atender a esa concepción. De base, cuando uno dice y cuando plantea los centros de escucha, ¿qué hay detrás de la escucha? O sea, tradicionalmente se ha pensado la escucha como el acto de escuchar, o sea, la escucha como el acto de simplemente tomar la palabra del otro y hacer en esa relación de los dos, generar un algo nuevo que él transforma a él y me transforma a mí, pero creo que la escucha debe ser un contexto mucho más amplio, un contexto en el cual no solamente está la palabra en términos de lo que tengo que decir, pero sino también lo que debe moverse en términos de posibles respuestas que acompañen esa palabra, o sea, que acompañen el hecho de lo que a alguien le sucede y a alguien y una respuesta que espera. Entonces es un algo mucho más amplio que creo que los centros de escucha nos proponen. Generalmente se han articulado mucho al tema de escuchar, pero cuando entendemos el centro de escucha como un escenario desde el cual movemos actores, generamos acciones de formación, por ejemplo, que son fundamentales para transformar también posiciones de pensamiento, para transformar la posición de los actores en relación a los temas. Cuando pensamos los centros de escucha como escenarios para canalizar, acompañar, orientar, para poder mediar, por ejemplo, procesos en el marco de lo comunitario, y mediar no solamente conflictos desde la pelea de uno y otro, sino mediar los conflictos de pensamiento, o sea, las posiciones o las ideas de las personas, ¿no? Sí. Yo le voy a quitar un poquito la palabra. Yo sé que usted no se resiente porque es el otro que le propone una demanda, es porque vamos a unos avisos y cuando regresemos, fíjese, estamos en un tema que nos resuelve muchas cosas, nos despeja muchas dudas. ¿Existe el otro? ¿Hay una posibilidad de rescatar al otro de donde está anulado? Es de lo que estamos hablando con la doctora Irene. Ya regresamos, acompáñenos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo.
Doctora, yo observo que ustedes han producido, o en el asunto de la filosofía, hay una idea que usted estaba planteando al comienzo, y es la relación entre la teoría y la práctica. Ustedes han invertido, es decir, se ha invertido esa relación. Antes se investigaba primero y la gente llegaba a las comunidades, los intelectuales, los académicos, llegaban como profesionales a las comunidades a decir qué hacer. Ahora parece que las cosas no se dan de ese modo. ¿O cómo sucede? Lo que una de las, la apuesta como básica metodológica de lo que hacemos nosotros en el marco del tratamiento comunitario tiene que ver un poco con la investigación en la acción, o sea, es como entendiendo que la realidad es dinámica, entendiendo que la realidad es cambiante, ¿sí? Cómo producir, o sea, cómo ir un poco cercano, lo más cercano posible a ese cambio que se va generando. Como usted lo decía antes, hacíamos diagnóstico, y después de que hacíamos un diagnóstico, planeábamos una acción, y entonces a veces cuando la acción llegaba, ya el diagnóstico no era igual, porque ya la realidad se había transformado, y una cosa que era necesaria en ese momento, ya cuando vas a hacer la intervención, tal vez ya no es necesaria, o tal vez ya se ha transformado y requiere otros matices que el diagnóstico anterior no alcanza a realizar. Entonces parte de la base de lo que se propone desde tanto de ECO2, pues toda la parte de ECO2 tiene que ver con esa investigación en la acción, o sea, cómo es posible adentrarnos a la realidad, cómo es posible acercarnos a esa realidad, pero entender que en el marco de esa realidad hay cosas que se pueden ir transformando, uno en el marco de las relaciones que se van generando, y dos, y es posible a veces dar respuestas sin que necesariamente tengamos todo el diagnóstico terminado. ¿Cuál es la dificultad más grande que tiene, digamos, el asunto de la formación en su trabajo? Son como varias cosas. Uno, por ejemplo, frente a lo que estás planteando antes, me parece que es importante precisar que hacer ese tipo de trabajo requiere equipos juiciosos, o sea, con un nivel de rigurosidad, con un nivel de seriedad en la toma de la información, con la posibilidad realmente de hacer una triangulación de la información en el marco de los equipos, o sea, entendiendo que la parte de realidad que yo veo está puesta desde el marco, desde donde yo la estoy viendo, que en el marco donde tú la ves tiene toda la limitación que tiene el lugar donde tú estás puesto para verla, que está atravesado por mis teorías, que está atravesado por mis experiencias, que está atravesado por muchas cosas. Entonces, la posibilidad de la construcción de la información en el marco de los equipos un poco nos ayuda a que podamos completar de alguna manera o reintegrar esas visiones de realidad en el marco de estos equipos, y que eso haga que lo que hagamos sea mucho más parecido a la realidad que si me quedo con la visión de uno solo de los que la está viendo. Entonces, creo que es fundamental en el tema de los equipos, trabajar en equipo. Y creo que es un reto en la formación el trabajo de equipo, porque, por ejemplo, hemos venido desarrollando los diplomados, ahora estamos haciendo el diplomado de actualización en el marco de modelo de ECO2, que integra pues toda la plataforma teórica, metodológica y de producción de resultados y de evidencia, que es parte de los retos que tanto se está proponiendo Corporación Viviendo como RAIZ Colombia, y necesitamos mostrar que lo que hacemos es bueno y que produce resultados, que produce cambios, pero producir eso significa pasar por actos de formación que nos permitan producir información de calidad. En mi caso, lo que me ha permitido han sido como dos cosas fundamentales. Primero, poder interlocutar con otras personas que comparten trabajo, que realizan experiencias en otros lugares del país, que intentamos orientarnos bajo un mismo marco común de trabajo. Eso ha sido como una de las experiencias más importantes que logro rescatar yo del diplomado. Y lo segundo es la posibilidad de acceder a un material, a una referencia bibliográfica que es difícil acceder a ella por fuera del marco del diplomado. Yo creo que esos son los dos logros que podría yo
abstraer del diplomado. Este diplomado nos da no solamente los componentes conceptuales, como les decía, sino también componentes prácticos. Me parece que ha sido lo más importante, por lo menos para mi labor, que es poder revisar desde la práctica cuál es la importancia de los instrumentos, cuál es la importancia de realizar un abordaje que, aunque sea cualitativo, es mucho más objetivo, mucho más riguroso y asimismo permite una evaluación permanente y una evaluación más objetiva, como decía, del proceso desarrollado. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y pedirles que continúen en el esfuerzo de ir entendiendo esto. Es complejo porque está basado en una concepción de reconocimiento de la complejidad que es la condición humana, su relación con el mundo, con el ambiente, con los otros. Cuídese mucho, descanse y nos vemos el próximo martes. Felicidades. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.